Soy Sofía Herrera, de 29 años, asesora financiera y dueña de Fondo Patrimonial Herrera en Santiago, Chile. Había puesto mi corazón y mi pericia en financiar el lugar, el gran salón de eventos del Hotel Plaza San Francisco y la decoración, desde elegantes arcos florales hasta luces parpadeantes y vajillas impecables. Todo era para el gran día de mi hermana. Entré a la recepción, mis tacones resonando en el pulido piso, esperando mi lugar entre la familia, pero mi asiento estaba vacío. No encontré nada, ni tarjeta con mi nombre, ni silla. Mis padres intercambiaron miradas y se rieron. Creo que contamos mal. La sala estalló en risas. Los invitados cuchicheaban, sus ojos burlándose de mí. En el pecho se me oprimió, pero forcé una sonrisa, escaneando las mesas por última vez. No había error. Fui borrada. El escozor de su risa me quemó más profundamente de lo que puedo describir. Había pagado por cada detalle de esa noche, y, sin embargo, aquí estaba yo, una extraña en la boda de mi propia hermana Han, la indiferencia casual de mis padres, ese presuntuoso contamos mal, resonó en mi cabeza. Apreté los puños, respiré hondo, y parece que no soy de la familia. Luego me di la vuelta y salí. Sus risas se desvanecieron a mis espaldas. En ese instante supe que haría algo que nunca olvidarían, algo que congelaría sus caras de suficiencia. Lo que hice después los dejó sin palabras, pero tendrás que quedarte para ver cómo convertí su burla en shock. Si alguna vez fuiste marginado por tu propia familia, deja un comentario abajo. Dale a suscribir para unirte al drama. Confía en mí. No querrás perderte lo que viene. Los cimientos rotos de la familia Herrera, entender por qué ese momento me destrozó. Necesitas conocer a mi familia. Cuando éramos niñas, Julieta Herrera y yo éramos inseparables. 3 años mayor, mi hermana era mi mundo brillante, hermosa, siempre el centro de atención. A los 7 años la seguía por nuestro jardín en Santiago, imitando sus volteretas, pidiéndole prestado sus broches de pelo con glitter. Ella se reía, me hacía trenzas y me enseñaba a encantar a las profesoras con una sonrisa. Sacábamos buenas notas juntas en los proyectos escolares, construíamos fuertes de mantas y susurrábamos secretos bajo las estrellas. La idolatraba, siempre haciéndome a un lado para dejarla brillar. Si quería la última galleta se la daba, radiante cuando me abrazaba. Julieta era mi heroína, y yo era su sombra. A medida que crecimos, las cosas cambiaron. Nuestros padres, Ricardo Herrera y Diana Herrera, comenzaron a tratarnos de manera diferente. Julieta, a los 16, obtuvo un guardarropa nuevo para su final de debate, pagado por el sueldo de mi padre. Yo usaba su ropa heredada. Mis peticiones de material de arte eran descartadas como frívola. Las finanzas no son una carrera de verdad, decía mi madre cuando yo hablaba de inversiones, mi pasión en la secundaria. El camino de Julieta en publicidad es práctico. Mis padres sonreían con orgullo cuando Julieta presentaba sus ideas. Incluso cuando sus campañas fracasaban en la universidad, los proyectos de Julieta, anuncios para startups locales que, en su mayoría, se hundía, le valían el dinero de mi padre para esenciales como carteras de marca. Mis ahorros de trabajos de medio tiempo eran ignorados. Los oía alardear del potencial de Julieta en las cenas familiares, mientras que mi libreta de notas con sobresalientes solo recibía un gesto de aprobación. Nada más. En la carrera de Julieta tropezó pronto. Una presentación publicitaria importante. Fracasó cuando su cliente calificó su trabajo de descuidado, costándole un contrato grande a su agencia. Aún así, mi madre y mi padre la apoyaron, elogiando su ímpetu y cubriendo sus deudas. Sin embargo, mi pasión por las finanzas era recibida con escepticismo. A los 19, le mostré a mi padre un plan para una cartera de acciones, esperando que viera mi ambición. Como médico, él valoraba la previsibilidad y se burló. Eso es demasiado arriesgado, Sofía. Mientras tanto, Julieta recibía efectivo para una idea publicitaria llamativa que nunca vio la luz. La doble moral me dolió profundamente, pero me aferré a la creencia de que la familia es lo primero. Intentaba reconectar con Julieta,
desesperada por recuperar nuestra cercanía de la infancia. Le enviaba mensajes sobre su trabajo, ofreciéndome a revisar el presupuesto de un cliente con mis habilidades financieras. Ella me rechazaba con un arrogante "no necesito, hermanita". Mamá y papá adoraban su confianza, ciegos a sus proyectos, desmoronándose mis logros, como ganar una beca o conseguir mi primer cliente financiero, apenas se registraban. Llamaban a Julieta su visionaria, mientras yo recibía un distraído bien hecho. Aún así, seguía apareciendo, enviando tarjetas de fiestas a mamá y papá, invitando a Julieta a almorzar, esperando que algún día se dieran cuenta de mí. Esa esperanza me mantuvo atada, incluso cuando me sentía como una extraña en mi propia familia. El costo oculto de la boda a la brecha se ensanchó al llegar a nuestros veintitantos. La carrera de Julieta se tambaleó en otra campaña fallida, un ascenso perdido, pero mamá y papá seguían rescatándola. La llamaban nuestra estrella mientras mis prácticas en firmas financieras. Mis noches estudiando los mercados pasaban desapercibidas. Compartía mis éxitos, una beca, una victoria con un cliente, y recibía un tibio "qué bien, querida". Los fracasos de Julieta, sin embargo, eran experiencias de aprendizaje. Me sentía como una intrusa en mi propio hogar, pero me aferraba a la idea de que la familia permanece unida. Yo invitaba a Julieta a tomar café, enviaba tarjetas a mamá y papá, mantenía la puerta abierta. En el fondo, creía que con el tiempo me valorarían. Mirando hacia atrás, veo lo ingenua que fui. El favoritismo no era solo injusto, era una cuña que lentamente nos estaba separando. Julieta absorbía su adoración mientras yo luchaba por migajas de aprobación. Seguí intentándolo, seguí esperando, pero las grietas estaban ahí, esperando para destrozarse. Después de la universidad, forjé mi propio camino. A los 29, había convertido el Fondo Patrimonial Herrera en una potencia en el mundo financiero. De Santiago, mi oficina zumbaba con clientes, empresarios locales, familias planificando su jubilación que confiaban en mí para hacer crecer su riqueza. Cerré un trato con una startup tecnológica, duplicando su inversión en un año, ganando un reconocimiento en la revista Negocios de Santiago como pionera financiera. Lideraba seminarios, asesoraba a asesores jóvenes y veía el nombre de mi firma iluminar el horizonte del centro. Cada noche, dedicada a analizar los mercados, se sentía como una victoria. Prueba de que no necesitaba la aprobación de mi familia para brillar. Pero cuando Julieta se comprometió con Benjamín, vi una oportunidad de reparar nuestro vínculo, roto, ayudando con su boda. Mamá llamó una tarde de otoño, su voz cortante. "La boda de Julieta es en el Hotel Plaza San Francisco", dijo. "Tú cubres los costos". Acepté, pensando que mi contribución podría ganarme su respeto. Como asesora financiera, podía manejar el depósito del lugar. Un gran salón de eventos famoso por sus lámparas de araña de cristal. Me sumergí en la planificación, seleccionando peonías color melocotón para los centros de mesa, sus suaves pétalos a juego con el tema romántico de Julieta. Elegí cálidas luces de guirnalda para colgar del techo, proyectando un brillo dorado sobre las mesas. Cada decisión se sentía como un puente hacia el corazón de mi familia, a mis padres y Julieta. Sin embargo, tenían su propia agenda. Eligieron el Hotel Plaza San Francisco y fijaron una lista de 200 invitados, atrayendo a primos lejanos y colegas para disfrutar de la grandiosidad del evento. Se regodeaban en la planificación. Mamá se jactaba ante los parientes sobre la ubicación perfecta. Papá elogiaba la habilidad de Julieta para elegir a la multitud justa. Mi papel financiar toda la recepción y seleccionar la decoración pasó desapercibido. Envié un mensaje de texto a Julieta, entusiasmada por las peonías que había elegido. ¿Se ven bien?, respondió. Su tono seco. Sugerí ajustar la lista de invitados para manejar los costos. Mamá me interrumpió diciendo que Julieta sabe quién importa. Su enfoque se mantuvo en Julieta, su orgullo por sus elecciones inquebrantable. Me entregué a la boda, creyendo que mis esfuerzos importarían. Transferí el pago del lugar, asegurándome de que cada detalle fuera impecable. Pasé horas con el equipo de iluminación, confirmando que las luces de guirnalda crearían el ambiente que Julieta quería. En un asado familiar mencioné los arreglos florales, esperando una chispa de aprecio. Papá levantó su copa por la visión de Julieta,
ignorando mi trabajo. Mamá se deshizo en elogios a los invitados sobre la elegancia del Plaza San Francisco, sin mencionar quién pagó. Por ello, me quedé allí sonriendo. El pecho oprimido por el peso de su indiferencia a la injusticia me dolió más de lo que esperaba. Tarde en la noche, miraba mi laptop, el presupuesto de la boda brillando en la pantalla, preguntándome por qué mis sacrificios eran invisibles. Llamé a mamá preguntando si le gustaba el efecto de las luces de guirnalda. «Julieta está haciendo esto especial», decía ella, saltándose mi pregunta. Seguí adelante, finalizando el pedido floral, asegurándome de que cada peonía fuera perfecta. Pensé que financiar la recepción y crear su belleza mostraría mi amor, me haría parte de la familia, pero ellos absorbieron el esplendor del evento, el lugar, la lista de invitados, dándole todo el crédito a Julieta. Me sentí como una extraña, mis contribuciones borradas. Aún así, me aferré a la esperanza de que mi trabajo, cada dólar, cada luz, los haría verme. Imaginé el día de la boda, imaginándolos agradeciéndome por darle vida. Esa esperanza me mantuvo atada, incluso cuando comenzó a deshilacharse la traición y el megáfono. El día de la boda comenzó con una traición. Llegué al Hotel Plaza San Francisco, con el corazón pesado pero esperanzado, vestida con un vestido azul marino que había elegido para armonizar con la elegancia del gran día de Julieta. El salón de eventos brillaba con las peonías y las luces de guirnalda que había seleccionado, un testimonio de los fondos que había invertido en el evento. Mientras los invitados socializaban, escaneé el plano de asientos, mi estómago se retorció al ver que no había tarjeta con mi nombre. Revisé de nuevo, con el corazón latiendo, y no encontré nada. Un mesero lo confirmó. No había asiento para Sofía Herrera. A pesar de pagar el lugar y crear su belleza, fui borrada de la celebración. En la furia me invadió. Marché hacia el gerente del lugar, mi voz firme pero cortante: «Voy a anular el contrato que firmé para este evento». Dije lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos se giraran. «La familia Herrera puede cubrir los costos». Los jadeos recorrieron la multitud. La cara de mamá se puso pálida. Papá se congeló con su copa de champagne a mitad de camino. Julieta, en su reluciente vestido, balbuceó: «Sofía, ¿qué estás haciendo?». El gerente dudó, luego asintió, sacando el papeleo. Mi familia se apresuró, prometiendo pagar la cuenta ellos mismos, su compostura desmoronándose ante 200 invitados. Me mantuve erguida, el peso de su indiferencia alimentando mi resolución. En ese momento, Mateo Ríos, mi amigo, y un contable con ojo agudo, me envió un mensaje de texto de advertencia. «Revisa tus ahorros», me instó. Confiaba en él desde la universidad, así que inicié sesión en mi cuenta en un momento de tranquilidad antes de la ceremonia. Se me heló la sangre. Faltaban $200,000 desviados de la cuenta que había construido a través de años en fondo patrimonial. Herrera Mateo se reunió conmigo en un salón lateral con su laptop abierta. Lo rastreé, susurró: «Julieta, Benjamín y tus padres accedieron a ella con una firma falsificada». Me mostró registros bancarios, transferencias vinculadas al correo electrónico de Benjamín, un rastro de papel hacia un acuerdo inmobiliario para una casa en Viña del Mar. Habían planeado usar mi dinero para su nueva vida, asumiendo que nunca me daría cuenta. Sentí que el mundo se inclinaba. Mi familia, que había ignorado mis sacrificios, había orquestado este robo. La evidencia de Mateo era irrefutable. Correos electrónicos entre Benjamín y papá discutiendo el préstamo, el inicio de sesión de Julieta en mi cuenta, el nombre de mamá en un comprobante de depósito. Contaban con mi silencio, mi lealtad, pero esa traición, el asiento faltante, los ahorros robados, quebró algo dentro de mí. Ya no era su felpudo. Durante la recepción, mientras comenzaban los brindis, me dirigí al micrófono, mis manos temblaban, pero mi voz era clara. «Tengo algo que compartir», dije, mis ojos fijos en los de Julieta. La sala se quedó en silencio, los tenedores tintineando contra los platos. Pagué por esta boda, el lugar, las flores, las luces, pero mi familia me dejó sin asiento. Los murmullos se extendieron. Levanté las impresiones de Mateo. Mi voz se elevó.
También tomaron $20,000 cero de mis ahorros para comprar una casa, falsificando mi firma. Señalé a Julieta. Benjamín, mamá y papá. Esto es lo que son. Los invitados jadearon, algunos susurrando, otros mirando a mi familia en shock. La cara de Julieta se arrugó, su rímel se corrió. Sofía, para, gritó, pero su voz fue ahogada por los murmullos de la multitud. Benjamín se puso rojo, balbuceando excusas. Mamá agarró el brazo de papá, sus ojos abiertos por el pánico. Papá intentó hablar, pero un invitado lo interrumpió. Exigiendo respuestas, a la sala zumbaba con incredulidad. Los parientes intercambiaban miradas atónitas. Dejé los papeles sobre una mesa, dejando que la evidencia hablara por sí misma. La vergüenza de mi familia quedó al descubierto. Su imagen, perfecta, destrozada ante su círculo social. Salí, el peso de su traición se levantaba con cada paso. Se habían reído de mi ausencia, pero ahora enfrentaban las consecuencias de su codicia. No miré atrás, desenmascarando la mentira una semana después de la boda. Cabe más. Profundo en el fiasco del Hotel Plaza San Francisco, había dejado a mi familia luchando por pagar la cuenta, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de la firma falsificada de Julieta en mi cuenta de ahorros. Mateo Ríos, mi amigo de la universidad convertido en contable, se reunió conmigo en una tranquila cafetería en el centro, su laptop abierta sobre la mesa. Saqué los registros, dijo, deslizándola hacia mí. La pantalla mostraba un rastro de transferencias a $200,000 desviados a una cuenta a nombre de Benjamín. Julieta había firmado mi aprobación digital, imitando mi curva en la S. Mateo lo rastreó hasta un agente de bienes raíces en Viña del Mar, un pago inicial para una casa. ¿Usaron tu dinero?, confirmó. Su voz baja. Contratos falsificados de la agencia de Julieta respaldaron el préstamo en acuerdos de publicidad falsos con clientes fantasma para inflar sus ingresos. Se me revolvió el estómago. La agencia de publicidad de Julieta, una pequeña boutique en Santiago, había sido su salvavidas. Ahora era una mentira. Mateo investigó más a fondo, descubriendo recibos de aplicaciones de apuestas vinculadas a la tarjeta de Julieta. Deudas acumulándose de sitios de póker en línea. Está metida hasta el cuello, dijo. La casa era su escape. Agarré mi taza, la traición calando hondo. Mi familia me había robado. Usando mi confianza para financiar sus sueños, San Mateo imprimió los documentos, con el ceño fruncido. Tienes todo para luchar contra esto, dijo. Asentí, mi mente acelerada. Esto no era solo robo, era el final de cualquier vínculo que nos quedaran al día siguiente. Conduje hasta la oficina de Julieta, un edificio elegante cerca de la avenida Libertador, Bernardo O'Higgins. Su recepcionista dudó cuando pregunté por ella, pero la empujé, con el corazón latiendo. Julieta levantó la vista de su escritorio. Su rostro palideció cuando le golpeé las impresiones. «Explica esto», dije. Mi voz serena miró los papeles, luego a mí, sus ojos esquivando la puerta. «Sofía, no es lo que crees», comenzó, pero la interrumpí. «Falsificaste mi firma, tomaste $200,000 para una casa con Benjamín y los tratos publicitarios falsos para hacer que tus ingresos parecieran reales». Se movió en su silla, sus dedos retorciendo un bolígrafo. «Lo necesitábamos», admitió, su voz pequeña. «Tienes tanto con tu fondo. Pensé que me debías algo por ser la exitosa, por siempre tenerlo fácil». ¿Qué le debía? Las palabras cayeron como una bofetada. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi tono firme. «Pagué por tu boda, Julieta. Elegí las flores, las luces, todo y me dejaste sin asiento. ¿Y ahora esto?». Ella me miró a los ojos, con un atisbo de desafío. «Siempre eres la buena, Sofía, en la hermana perfecta. Solo necesitábamos un empujón». Negué con la cabeza. El dolor se convirtió en acero. «Eso no es un empujón, Am. Eso es robar». Abrió la boca para discutir, pero la puerta se abrió de golpe. Mamá y papá irrumpieron, con las caras encendidas por el viaje. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió mamá, su voz afilada. Papá me miró con el ceño fruncido, su bata de médico arrugada. «¿Ya arruinaste la boda? Ahora esto». Me puse de pie sosteniendo los papeles. «Me robaron».
Mamá, falsificaron mi firma por $200,000. Los ojos de mamá se agrandaron, pero se giró hacia Julieta. Su voz se suavizó. ¿Es eso cierto, cariño? Julieta asintió, con lágrimas en los ojos. Papá explotó. Eres egoísta, Sofía, siempre haciendo que todo se trate de ti. Julieta es tu hermana. Ella necesitaba ayuda. Mamá se unió, señalándome con el dedo. Destruiste su día al anular el lugar delante de todos. Y ahora la estás acusando. A la familia se apoya mutuamente. Los miré fijamente. Las palabras caían como golpes. ¿Apoyo? Me dejaron sin asiento en su boda. Ignoraron mis esfuerzos. Y ahora defienden esto. El rostro de papá se puso lívido. Eres una desagradecida. Julieta está pasando por un mal momento y tú estás demasiado ocupada con tus juegos de dinero para que te importe. Mamá asintió, sus ojos fríos. Le rompiste el corazón con esa escena. Te educamos, mejoran sus palabras, se hicieron eco del viejo patrón. Julieta, la víctima. Yo, la villana, sentí que la ira me hervía, pero mantuve la voz tranquila. Yo los eduqué mejor a ustedes que a robarle a su propia hija. Papá dio un paso adelante, su voz baja. Te arrepentirás de esto, Sofía. Somos familia, sostuve su mirada. Ya no. Me giré hacia Julieta, quien apartó la vista. Quédate con el dinero, pero estás sola. Salí por la puerta, que se cerró de golpe tras de mí. Sus gritos se desvanecieron cuando llegué al estacionamiento. Mateo esperaba en su auto. ¿Qué pasó?, preguntó. Me deslicé dentro, los papeles apretados en mi mano. ¿Lo admitieron? Lo defendieron. Mateo encendió el motor. Y ahora que miré la carretera, la resolución se endurecía. Vamos a poner fin a esto. La batalla por la reputación. Su siguiente movimiento fue desesperado. Días después de confrontar a Julieta, comenzaron a circular rumores en los círculos empresariales de Santiago. Un cliente llamó, con la voz tensa, diciendo que había oído que yo había malversado fondos en Fondo Patrimonial Herrera, canalizando dinero hacia empresas arriesgadas. Otro envió un correo electrónico citando preocupaciones sobre mi ética en Rastri, los rumores, hasta una publicación en un foro en línea, anónima pero llena de detalles que solo alguien cercano podría saber. A mi lista de clientes, mis acuerdos recientes. Luego, una revista de negocios local recibió un soplo acusándome de falsificar registros. La fuente, un correo electrónico vinculado a Benjamín, con un hilo reenviado desde la cuenta de trabajo de Julieta. Estaban tratando de destrozar mi reputación, de arruinar la firma que había construido de la nada. Me senté en mi oficina mirando las acusaciones, con las manos temblando. Fondo Patrimonial Herrera era mi vida en años de noches en vela, confianza del cliente y trabajo meticuloso. Julieta y Benjamín pensaron que podrían desmantelarlo para salvar la cara después de que se expusiera su robo. Llamé a Mateo, mi voz firme a pesar del pánico. Vienen a por mi negocio, dije. Llegó en una hora, su laptop lista. Los ojos fijos en el objetivo. Son descuidados, dijo, abriendo un rastro de auditoría digital. Mateo había estado monitoreando mis cuentas desde la boda, anticipando represalias. Encontró un estado financiero falsificado, sellado con el logotipo de mi firma, enviado a un cliente importante desde una dirección IP vinculada a la oficina en casa de Benjamín. Es una trampa, dijo Mateo. Están afirmando que falseaste las ganancias para inflar tus libros. Investigó más a fondo, cotejando los metadatos de las declaraciones. Condujo a la agencia de publicidad de Julieta, donde ella había usado su servidor de trabajo para redactar el documento falso. Mateo descubrió una cadena de correos electrónicos entre ella y Benjamín tramando la filtración de las acusaciones a mis clientes y a una junta reguladora. Cuentan con que te quedes callada, dijo, entregándome una memoria USB con la evidencia, capturas de pantalla, sellos de tiempo, registros de IP. La agarré. Mi determinación endureciéndose. Esta vez, no. Dije, el trabajo de Mateo era un salvavidas, prueba de que sus mentiras no se mantendrían. Pasé la semana siguiente fortaleciendo mi defensa. Me reuní con la abogada de mi firma, una mujer brillante llamada Clara,
especializada en disputas financieras. Ella revisó la evidencia de Mateo, asintiendo mientras hojeaba las páginas. Esto es hermético, dijo. La falsificación es rastreable y su intención es clara. Saqué todos los registros de Fondo Patrimonial Herrera, contratos con clientes, declaraciones de impuestos, registros de auditoría, asegurándome de que cada transacción fuera limpia. Mi equipo trabajó horas extras, revisando carteras para contrarrestar cualquier escrutinio. Me comuniqué con clientes clave, explicando las falsas acusaciones y compartiendo la evaluación legal de Clara. La mayoría me apoyó. Su confianza ganada a través de años de resultados. 1. El dueño de un restaurante me envió un mensaje. De texto: te conozco, Sofía. Esto huele a vendetta. Con mi firma segura, me centré en las acciones de Julieta, sus contratos publicitarios falsos y las deudas de juego descubiertas por Mateo eran solo el comienzo. Contraté a un investigador privado para investigar las finanzas de su agencia, sospechando más fraude. El investigador encontró facturas infladas enviadas a clientes, pagos canalizados a cuentas offshore para cubrir las pérdidas de Julieta. Compilé un dossier en extractos bancarios, contratos falsificados, registros de deudao detallando su engaño. Cada documento era un arma, una forma de exponerla más allá de las consecuencias de la boda. Redacté una carta a la junta de su agencia describiendo su mala conducta y preparé una declaración pública para la comunidad empresarial de Santiago. No solo me estaba defendiendo, estaba lista para mostrarle al mundo quién era realmente Julieta. Mamá y papá llamaron, sus voces estridentes por teléfono. «Estás destruyendo la vida de Julieta», dijo mamá en tono acusador. «Papá», intervino, «tu firma está bien. Déjalo ir». Colgué. Sus palabras huecas. No les había importado cuando Julieta me robó, pero ahora rogaban por ella. Me senté en mi escritorio, el dossier frente a mí, mi corazón firme. Esto no era venganza, era justicia. Julieta y Benjamín habían intentado enterrarme, pero sus mentiras los enterrarían a ellos. Sellé la carta. Mi plan trazado. La verdad estaba lista para salir a la luz. La venganza de la verdad. Hice mi última jugada, semanas después del intento de Julieta de empañar mi reputación. Me enteré de que estaba presentando una importante campaña publicitaria a una startup tecnológica, contando con un préstamo de Fondo Patrimonial Herrera para mantener a flote su agencia. Vergesía, el director ejecutivo de la startup, un cliente al que había asesorado durante años, llamó para confirmar el trato. Revisé la propuesta. Los números de Julieta estaban inflados, sus promesas inestables, dependiendo del respaldo de mi firma para asegurar el contrato. Vi mi oportunidad. Me reuní con el director ejecutivo en un elegante bistró de Santiago, exponiendo la verdad sobre los contratos falsificados y las deudas de juego de Julieta. «No puedo financiar esto», dije, retirando el apoyo de mi firma. El director ejecutivo asintió, cancelando el trato. La agencia de Julieta, ya en la cuerda floja, perdió sus salvavidas. Con el proyecto muerto, pasé a exponerla. Publiqué un hilo detallado en un foro empresarial local, compartiendo evidencia de mi dossier en contratos publicitarios falsos, transferencias de cuentas offshore, recibos de aplicaciones de apuestas. Envié el mismo correo electrónico a la junta de su agencia y a clientes clave, cada documento sellado con sellos de tiempo y registros bancarios. La publicación se hizo viral en la unida comunidad de Santiago, compartida en plataformas de redes sociales. Los comentarios inundaron, calificando las acciones de Julieta de vergonzosas y poco profesionales. Sus clientes la abandonaron, citando la confianza traicionada. A finales de mes, su agencia se derrumbó, dejándola desempleada. Su reputación, hecha trizas a las consecuencias, golpearon duramente a la familia. El fracaso de Julieta se extendió por los círculos sociales de Santiago. Ricardo, antes un respetado médico, enfrentó murmullos en su clínica. Sus colegas cuestionaron su juicio por defender el fraude de su hija. Diana, conocida por su participación en la comunidad, fue evitada en las reuniones de la junta escolar. Sus invitaciones a eventos locales se agotaron. Intentaron salvar las apariencias organizando una cena para explicar la versión de Julieta, pero los invitados se fueron temprano, sin
convencerse, a través de un amigo en común, que habían puesto su casa en venta, luchando por cubrir las deudas de Julieta y sus propios honorarios legales. Su imagen familiar perfecta se desmoronó, reemplazada por lástima y desdén. No me detuve ahí. Mamá envió un mensaje rogándome que arreglara esto por el bien de Julieta. Papá dejó mensajes de voz, su tono cortante, exigiendo que me retractara de mis declaraciones. Bloqueé sus números. Sus palabras ya no tenían peso. Benjamín se comunicó una vez ofreciendo una disculpa a medias, pero lo eliminé sin leerlo. Había terminado. Cambié mi número de teléfono, trasladé mi oficina a un nuevo edificio en el centro y corté todos los lazos con ellos. A mi familia había elegido las mentiras de Julieta por encima de mí, y yo me elegí a mí misma. Fondo Patrimonial Herrera prosperó. Conseguí un contrato importante con un banco regional. Mi equipo se expandió para manejar nuevos clientes. Compré un condominio con vistas al río Mapocho. Su vista, un recordatorio diario de la vida que había construido. Mateo y yo celebramos con una cena su amistad constante a través del caos. Comencé a asesorar a mujeres jóvenes en finanzas, compartiendo mi historia para inspirarlas. El nombre de mi firma brilló más intensamente en el horizonte, un símbolo de mi resiliencia. Mirando hacia atrás, veo la lección claramente. Mi familia trató de definir mi valía, descartándome como la hija menor, la que no pertenecía. Usaron mi éxito, robaron mis ahorros y me dejaron sin asiento en su mesa. Pero aprendí que mi valor no está ligado a su aprobación. El autorrespeto significa alejarte de quienes te lastiman. Incluso si son familia, construí una vida de la que estoy orgullosa, no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Para cualquiera que lea esto, si tu familia te menosprecia, sé que eres suficiente. Corta los lazos que te atan a su toxicidad y construye tu propio camino. Lo vales. ¿Te gustaría que investiguemos más sobre las leyes de protección de activos y fraude financiero en Chile o te gustaría explorar otras historias de resiliencia empresarial?